Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. El grupo número 13, conformado por Stacy Torres, Nerea Veloz y Carmen Vega, tienen el honor de presentarles el tema de los tejidos contextuales y el desarrollo armónico del sujeto. Para comenzar, vamos a hablar sobre la educación sexual en el marco de la educación. Barreña y otros autores manifiestan que para poder ofrecer una educación íntegra a los niños y jóvenes adolescentes es importante abordar esta temática desde diferentes enfoques sociales, los cuales nos van a permitir adquirir conocimientos de los procesos sociales y culturales, de tal manera que podamos fortalecer las actitudes de nuestros estudiantes para que ellos sean capaces de pensar y actuar de manera adecuada y responsable en el marco de la sexualidad. La trascendencia de la educación sexual en el Ecuador, debido a las distintas investigaciones que el Ministerio de Salud ha realizado, hemos podido determinar que en la actualidad hay un índice notable en el crecimiento de la tasa de fecundidad juvenil. Es por esta razón que el gobierno se plantea el proyecto de implementar programas de educación sexual en las diferentes instituciones educativas, además de incentivar a las familias a involucrarse en la comprensión global de la educación sexual mediante los conocimientos de información básica que pueden adquirir y así poder crear y fortalecer un ambiente de valores en cada uno de los hogares. Educación sexual en casa. El conocimiento e información básica permite que las personas puedan separar lo físico de lo afectivo y emotivo. Además, incluye aspectos de integración de la higiene personal, cambios de desarrollo físico y personal, además de prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar la violencia sexual desde un enfoque familiar. Pretende generar espacios de diálogo con los niños y jóvenes desde las casas. Fortalecimiento de un ambiente de valores. Es una experiencia libre, pero que debe ser responsable, es decir, se debe respetar las normas de la sociedad en cuanto a la sexualidad. La educación de la sexualidad es indispensable para todas las personas, especialmente para los niños y jóvenes, incluyendo a las personas con discapacidad, porque les dota de conocimiento y habilidades que les va a permitir desenvolverse en un futuro en las relaciones de esta índole. Además, fomenta la madurez emotiva que les va a permitir mantener una relación afectiva satisfactoria. El gobierno también busca fomentar la participación activa de toda la comunidad educativa en este proceso de orientación básica de educación sexual para que así se puedan tratar problemas que estén relacionados con este tema. Es así que se deben seguir los siguientes componentes para poder abordar el tema, como entender la sexualidad, hablar de sexualidad, motivar a los niños y apreciar y cuidar su cuerpo mediante la responsabilidad y respeto, además de orientar y acompañar la expresión de las emociones relacionadas con la sexualidad en las conversaciones que se deben hacer en las casas entre las familias y los hijos, además de implementar talleres y dinámicas en cada una de las instituciones educativas. Como segundo tema tenemos a la educación sexual en el contexto familiar. Según Barrero Hernández y otros autores en el año 2015, manifiestan que el contexto familiar es donde el niño recibe su primer aprendizaje. Eso quiere decir que los padres son los responsables para que sus hijos adquieran el conocimiento adecuado. Pero aquí existe un gran problema, y es que muchos de los padres piensan que cuando sus hijos van a la escuela, su responsabilidad por la educación sexual es insignificante. Pero en realidad es todo lo contrario, ya que para los niños es importante contar con personas de confianza, para así sentir apoyo y comprensión de sus dudas y conflictos respecto a la sexualidad. La sexualidad infantil en el ambiente familiar. Aquí es fundamental que los padres tomen conciencia de lo importante que es tener una buena comunicación con sus hijos para que los puedan orientar sobre la sexualidad responsable, ya que si no es de esta manera los adolescentes se pueden malinformar. Respetar la diversidad. Para la UNICEF 2022, la diversidad abarca las identidades y expresiones de género, las etnias, la diversidad corporal y el modo en que cada quien piensa, siente y actúa y vive sobre su sexualidad. También dentro de esta está importante la afectividad, las emociones y los sentimientos, ya que son interacciones humanas y ocupan un lugar importante dentro del crecimiento de los niños y adolescentes. Cuidar el cuerpo y la salud. Los alimentos que se deben elegir, la dieta, los hábitos de higiene personal y el conocimiento de cuáles son y cómo funcionan nuestras partes íntimas. Para ello también debemos reflexionar sobre la gran diversidad de cuerpos y respetar a cada persona por cómo es y la gran diversidad de corporalidades. También se diría que no todo lo que está en las revistas es lo que en realidad se puede observar. Como tercer tema tenemos a la educación sexual infantil, los procesos biológicos y sociales. En esta etapa es donde los padres desean construir lazos afectivos en la vida de sus hijos y demostrarles que sirven como un sano modelo de referencia y apoyo incondicional para su correcto desarrollo.
Educando a los niños sobre temas sexuales. Debemos tomar en cuenta que en la actualidad los niños desde pequeños empiezan a recibir la mayor parte de su educación sexual de otros niños y medios como programas de televisión, canciones, películas, videojuegos, entre otros. Esta información no solo suele ser incorrecta, sino que también puede afectar en su comportamiento. Es por esto que los padres tienen la responsabilidad de controlar la exposición de estos medios y brindarles las opciones correctas. Procesos biológicos. En esta dimensión se encuentran las relaciones sexuales, la planificación familiar, el proceso de fecundación, el embarazo adolescente y el parto. Por lo tanto, es importante saber cómo ayudar al cuerpo, cómo cuidarlo y cómo mantenerlo sano. Así podemos prevenir los embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, tenemos a los procesos sociales. Esta es una dimensión socioafectiva, donde incluye el apego emocional con los demás y con quienes nos rodean. Por eso es importante comprender la importancia de la vida afectiva para la expresión de una sexualidad sana. Y por último tenemos a los procesos ético-culturales. Aquí se presentan los valores y normas que dan sentido a las relaciones beneficiosas para uno mismo y para los demás. También las creencias religiosas del estudiante y de la familia sobre la sexualidad son respetadas. Como cuarto tema tenemos al desarrollo sexual y psicosocial infantil. Principios básicos sobre el desarrollo sexual y el comportamiento en niños pequeños. En primer lugar, tenemos a los conocimientos sexuales, las creencias y los comportamientos que van demostrando. Estas actitudes en los niños están reciamente influenciados por su comportamiento. Por ejemplo, cuando el niño tiene de 1 a 3 años de edad, observa los comportamientos sexuales de familiares y amigos. Luego los niños pequeños hasta preescolar quieren tocar los senos de una mujer o ver a un adulto en el baño. Y cuando crecen y tienen de 7 a 12 años, se vuelven más modestos y desean más privacidad. Es decir, empieza la etapa de la masturbación y buscan contenido sexual en cualquier medio de comunicación. En segundo lugar, tenemos a los juegos sexuales entre niños, que demuestran una expresión de curiosidad natural y no debe ser una fuente de ansiedad o vigilancia de parte de sus padres. Y en tercer lugar, tenemos que el comportamiento y la curiosidad sexual se convierte en problema, poniendo en riesgo el bienestar del niño. Entre estos comportamientos tenemos las amenazas, los forcejeos o agresiones y las reacciones emocionales como el coraje, ira o ansiedad. Desarrollo de la sexualidad en el ciclo vital. Primero tenemos a la lactancia, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses de edad. Aquí se promueven los vínculos emocionales entre madre e hijo por el alimento. También hay una preferencia por los estímulos visuales y auditivos y expresa sus primeras emociones como la alegría, el enojo y el temor. Luego tenemos a la primera infancia. Esta etapa va desde los 18 meses hasta los 3 años de edad, donde se presentan sus primeros pasos y controla el uso de su lenguaje. También empieza a sentir curiosidad y explora, siendo este el motor de su aprendizaje. Luego tenemos a la segunda infancia, que va de los 3 a los 6 años de edad. En esta etapa mejora el control en el uso del lenguaje, tiene mayor relación social y disfruta de la compañía de otros niños y aprende a compartir juegos y logros de forma natural. Y por último tenemos a la tercera infancia, que va desde los 6 a los 11 años de edad, donde su capacidad de matemática se desarrolla mucho, mejora el uso del lenguaje y de la comunicación, le empieza a importar su imagen y trata de ganar amistades. Educación sexual en la adolescencia y pubertad, procesos biológicos y sociales. La educación sexual en los adolescentes debe ser abordada en enfoques desde la sexualidad y su relación con la adolescencia, como menciona Alvarado Timeos, en donde dice que existen diferentes enfoques de la educación sexual en los jóvenes, los cuales explican las etapas evolutivas del ser humano y las motivaciones que debe tener los retos educativos dentro de la temática. Estos va a permitir determinar cuáles son los diferentes factores sociales y culturales que intervienen durante el proceso educativo. Además, la educación sexual debe estar definida por diversas pautas, las cuales permitan el desarrollo integral en los niños y a jóvenes adolescentes, y con la implementación de programas de educación sexual en las instituciones educativas se puede obtener un impacto positivo en la comprensión de la sexualidad en la vida humana.
El desarrollo sexual y psicosocial del adolescente. Según Alvarado Timeos, la adolescencia es una etapa en la que se ubica el desarrollo entre la madurez física, psicológica y social. Existen 3 etapas: la adolescencia temprana, que es de 10 a 14 años, la adolescencia media, que es de 14 a 17 años, la adolescencia tardía, que es desde 18 en adelante. En los derechos humanos e integración de la sexualidad, para Moscoso los derechos están muy relacionados con la integridad sexual y también con los derechos y la normatividad. Tienen los siguientes: actos discriminatorios son aquellas acciones u omisiones que tienen su objeto restringir o impedir algún goce de los derechos sexuales. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, esto comprende el libre desarrollo de la faceta de identidad sexual. El derecho a la intimidad y personalidad familiar también guarda la reserva sobre datos referentes a la salud. Los derechos a una calidad de vida que garantice el Estado tiene la obligación de la eliminación de la discriminación en los patrones socioculturales. Integración a los derechos sexuales como derechos humanos. En el año 1997 al año 2004 se confirma que los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos. Entre ellos están: revela las injusticias que afectan a la libertad, integridad y calidad de vida de todos los seres humanos. Segunda, están relacionados con la maternidad precoz, embarazos no deseados, los abortos, las tendencias a altas tasas de VIH-Sida, garantizando los recursos sociales como servicios médicos integrales y también una educación accesible y de calidad. Adopta diversas formas que no encajan en el mundo y también la Constitución debe ser consciente de todo lo que está sucediendo en cuanto a la sexualidad. Los datos contra la integridad. La violación obliga a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencia o amenazas. El abuso sexual, persona que obliga o ejecuta actos sexuales sobre sí misma sin que exista penetración. El acoso sexual puede darse mediante trabajo, puede ser religioso, docente o personal, y estos muchas veces producen daño a sus víctimas. El estrupo es una persona de mayor edad que recurre al engaño para tener relaciones con una persona menor de edad. La educación integral de la sexualidad en el aula. En este tema tenemos 2 interrogantes muy importantes que debemos responder, que es la educación integral en sexualidad. Esto es un plan de estudios que aborda aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, que su principal objetivo es poder ofrecer a los niños y jóvenes adolescentes los conocimientos y dotarles de habilidades, actitudes y valores que les permita construir relaciones sexuales y sociales que estén enmarcadas en el respeto. La siguiente interrogante: ¿por qué los jóvenes necesitan recibir educación integral en la sexualidad? Los jóvenes necesitan recibir este tipo de educación para poder acceder a información confiable que les permita satisfacer sus curiosidades y necesidades relacionadas con la sexualidad, además de brindarles bienestar y seguridad ante posibles riesgos de esta temática, y así poder prevenir de manera adecuada cualquier práctica sexual negativa o de explotación sexual. La formación profesional de docente en la sexualidad. Como el título mismo nos indica, es importante que el docente se encuentre en una preparación constante en temas de sexualidad, ya que esto va a permitir tomar acciones necesarias para abordar la salud sexual y reproductiva de los alumnos, para poder brindar una formación adecuada en el proceso educativo. Las estrategias para la enseñanza de la educación sexual en el aula. Tenemos las estrategias metodológicas, que es la integración de metodologías de enseñanza de educación sexual en el proceso educativo. Tenemos las prácticas pedagógicas, que es el desempeño académico profesional y la relación que se da entre el docente y estudiante. Y el compromiso, que es el proceso formativo de los docentes en temas de sexualidad en el salón de clases.